Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 17. El gran nigromante. De pronto me siento como si no estuviera a la altura de las circunstancias, confesó Malekith a su acompañante. Ni siquiera la torre de Hoeth puede rivalizar con ella, afirmó Teclis. En el pasado había sido una montaña que se alzaba desde el borde de un gigantesco cráter formado por el impacto de un meteorito durante el advenimiento del caos. Siglos de duro trabajo habían convertido el pico en una fortaleza sin parangón en el mundo. Los muros almenados ascendían por las sinuosas laderas hasta que la montaña se estrechaba y entonces cientos de torrecillas voladizas jalonaban sus flancos. Decenas de miles de ventanas brillaban en sus muros con la luz de bruja del interior. La cumbre estaba permanentemente envuelta por las nubes y brillaba con energía mágica. Estaba rodeada por anillos de murallas que hacían que las grandes puertas de los Anuli parecieran la valla de separación entre dos vecinos mal avenidos. En el fondo del cráter se extendía un mar interior de aguas turbias y burbujeantes, contaminadas por el enorme depósito de piedra de disformidad. Todo lo que había estado en contacto con el meteorito había muerto o había mutado, y solo quedaban los macabros descendientes de los humanos caníbales que se alimentaban de los peces mutados y las repugnantes babosas que sobrevivían en las aguas contaminadas cuando no se daban un festín con los individuos de las tribus rivales que capturaban. La contaminación de la disformidad lo invadía todo, incluso el aire seco, hasta el punto de que las piedras tenían rostro. Las plantas parecían huesos colgando y las únicas flores que había eran rosas negras con unas espinas como dagas. El viento susurraba fantasmagóricas advertencias en el umbral de lo audible, que bien podrían haberse confundido con el revoloteo de los millares de estandartes ajironados, trofeos capturados a lo largo de milenios de conquistas y despotismo que engalanaban una de las costas. De la roca viva se alzaban arcos de hueso que daban forma a una avenida disfrazada de osario de unos 15 kilómetros que conducía hasta las puertas más remotas de la fortaleza. Nagasizar, la fortaleza más pavorosa del mundo. A los pies del terrorífico castillo trabajaba duro un ejército incontable de muertos. Soldados que eran meros esqueletos patrullaban por unas murallas agrietadas y erosionadas por los vientos del desierto del oeste que las habían azotado durante milenios. En las torres y agujas más altas estaban posados enormes dragones, con las ajadas alas plegadas en torno a cuerpos medio esqueléticos, atraídos hasta allí por el páramo de las llanuras de huesos. Encorvados y siniestros, parecían monstruosas gárgolas que expulsaban a través de colmillos agrietados nubes de humo desecador desde unos pulmones sin vida, listos para batirse sobre cualquier intruso. Debajo de las tenebrosas nubes revoloteaban otras criaturas muertas. Los restos de enormes cuervos y águilas, lo suficientemente grandes para transportar a un elfo adulto, parecían pequeños al lado de los grifos y las mantícoras reanimados que sobrevolaban la fortaleza en permanente vigilancia, junto a otras espantosas creaciones compuestas por distintas partes de cuerpos, cosidas unas a otras y que se mantenían unidas mediante magia nigromántica. El viento de la muerte, Shish, era una presencia constante que se aferraba a las rocas como una neblina y se filtraba en grietas y fisuras en forma de invisibles nubes de vapor. Los espectros rondaban en las profundas cavernas que había en la base de las montañas. En los flancos más elevados se alzaban las tumbas de los tumularios, reyes muertos hacía mucho tiempo que habían jurado servir al gran nigromante con cuyo nombre se había bautizado la fortaleza. Nagas. Un escalofrío recorría a Malekith con solo pensar en ese nombre,
a quien envidiaba y temía en la misma medida. Había muy pocos seres realmente inmortales en el mundo. Malekith era uno de ellos, pero incluso él se maravillaba al pensar en el poder mágico que había llegado a atesorar el gran nigromante. Primero, desde su pirámide negra, en la meridional Nekehara, y luego desde aquí, en el pico tullido, la brujería del gran nigromante había asolado imperios enteros y sometido civilizaciones. Ni siquiera la hecatombe de la secesión provocada por Malekith era comparable a la devastación causada por Nagast. Malekith y Teclis, sus espíritus, caminaban por un sendero de calaveras que discurría entre dos contrafuertes exteriores de piedra gris. Entraron en las tinieblas de Nagasizar y dejaron atrás el calor del sol. Malekith tembló a pesar de que su avatar no sentía las sensaciones humanas, pero la reacción no se debía solo al descenso de la temperatura. ¿Nunca habías estado aquí?, preguntó Teclis. ¿Nunca habías sentido la tentación de contemplar la más monumental obra del mal? He estado ocupado con otros asuntos, respondió Malekith, que no estaba dispuesto a admitir que no se había atrevido a ir allí antes por cuestiones tanto de vanidad como de seguridad. Además, ¿para qué iba a venir? Aquí no hay nada más que muertos sin cerebro, obedeciendo unas órdenes pronunciadas hace 3 eras. ¿Eso crees? Teclis hizo un gesto y ambos desaparecieron. Sus espíritus volvieron a materializarse ante una inmensa torre de entrada, una de las 4 que custodiaban la ciudadela. La puerta en sí estaba hecha de un material negro que resplandecía como obsidiana pulida. 2 torres de color hueso la flanqueaban, ambas más imponentes que la torre de Tora Kare, más robustas que la fortaleza de Karak Kadrim. Sobre los adarves almenados había esqueletos inmóviles, junto a máquinas de guerra construidas con una amalgama de huesos y tendones, lanzavirotes cargados con los fémures de gigantes con espantosas runas grabadas y catapultas cuyas cestas de falanges albergaban calaveras que se incendiarían al ser arrojadas. Apoyados contra los muros de cada torre, a ambos lados de la puerta, había 2 hileras de seres gigantescos formados con los huesos de dragones, hipogrifos, reptiles desconocidos de las tierras del sur y otras criaturas mastodónticas, unidos por medio de cintas de oro encantadas. Los centinelas no muertos sostenían lanzas tan altas como edificios y portaban arcos que disparaban flechas capaz de hacer añicos un árbol. Teclis y Malekith se detuvieron ante el imponente parapeto y alzaron la vista, invisibles incluso para los ojos de los no muertos. ¿En serio quieres entrar? ¿Con qué fin? Para enseñarte la verdad, respondió Teclis. Miró a Malekith y esbozó una irritante sonrisa de suficiencia. Pocos se atrevían a tratar con condescendencia al rey brujo, y nadie más vivía para contarlo. Las murallas no son lo único que protege este lugar. Hay ciertos poderes que ni siquiera yo osaría perturbar. ¿Creías que el gran nigromante permanecería letargado eternamente? Teclis cruzó la puerta. Malekith, avergonzado por su indecisión, lo siguió inmediatamente. La intrusión hizo destellar runas de protección, pero Malekith era un brujo con la fuerza suficiente para hacer retroceder las barreras mágicas instaladas en las mismas puertas, y cuando salió del material oscuro del que estaban hechas, Teclis estaba esperándolo en un largo sendero hecho con huesos triturados. ¿Quieres despertarlo? Me dices que se avecina el fin de los tiempos, que los grandes poderes se han unido para esclavizar el mundo, y te propones añadir otro desastre. Los dioses deben regresar, dijo Teclis, apoyándose en el báculo, más por costumbre que por cansancio. La parte superior del bastón tenía la forma de la diosa de la luna, su musa y madrina mística. Han de abrirse las puertas de Mirai, y solo hay un ser capaz de controlar el inframundo desde Erez Kial. Malekith estuvo a punto de pronunciar el nombre, pero se lo pensó mejor. Los nombres poseían poderes, y aquí, en la fortaleza del gran nigromante, resultaba imposible predecir qué atenciones podría suscitar el nombre de su creador. Estás loco.
La marea del caos está a punto de sepultarnos y tú estás dispuesto a levantar un acantilado de no muertos para que nos aplastemos contra él. Te equivocas, dijo Teclis, atravesando la proyección de Malekith. En torno a ellos, marmolistas muertos con la piel apergaminada pegada a los huesos grababan con martillo y cincel la crónica de la transformación del mundo sin descanso, un día tras otro, en los muros cubiertos de jeroglíficos. Los muertos no prestaron la menor atención a los magos cuando aceleraron y se convirtieron en unas manchas blancas y negras hasta que llegaron frente a las puertas interiores de Nagasizar. La presencia de la piedra de disformidad era intensa allí y confería a todas las cosas un aspecto más tangible. El aire parecía más denso, cargado de una magia primitiva, sin refinar, que impregnaba las rocas y los huesos. El pasillo que se extendía desde la entrada estaba flanqueado por centinelas, que eran un surtido de despojos de trolls y ogros, cuyas cabezas se habían reemplazado por facsímiles de los viejos dioses negecarianos que doblaban la estatura de Malekith. Portaban unas hojas como guadañas que brillaban con el resplandor verdoso del fuego fatuo de los cadáveres que alumbraba el interior de la fortaleza. Los muertos no cambian. El que ha construido esta ciudadela solo anhela un mundo de muertos esclavizados. Malekith reparó en que Teclis compartía su recelo a la hora de pronunciar el nombre del arquitecto del castillo. Los poderes del caos prosperan con las volubles ambiciones de los mortales para proporcionarles la respuesta a preguntas que solo ellos formulan. Los muertos no tienen necesidad alguna de ira ni de ambición, de desesperación ni de carisma. Dos fuerzas enfrentadas. ¿Y qué pasa con los que se encuentran atrapados en medio? ¿Elige ser un títere del gran nigromante en vez de un engendro mutado por el caos? Necesitamos un baluarte contra el caos. He hecho todo lo que estaba en mi mano para preparar a los humanos. Los enanos harán lo que siempre han hecho y cuidarán de ellos mismos. En Lustria, los más dotados siervos de los ancestrales no tienen en cuenta nuestra supervivencia en sus ecuaciones astrománticas. Nuestra mejor opción para sobrevivir a la masacre que se avecina se halla aquí. Ascendieron un nivel detrás de otro, como si avanzaran por el mismo Mirai, las cavernas de los condenados. Cientos de miles de muertos aguardaban en filas interminables el regreso de su creador, o trabajaban en minas y forjas para fabricar los pertrechos de un ejército que llevaba formándose 3000 años. Intentará llevar a cabo el gran ritual de resurrección, señaló Malekith cuando llegaron al siniestro salón del trono, una habitación cavernosa en lo alto de la ciudad muerta. 100.000 velas hechas con sebo de grasa de los vivos ardían en candelabros instalados por toda la titánica estancia. En un extremo del salón, iluminado por la luz titilante de las velas, se alzaba una plataforma de calaveras que en su parte superior se convertía en un trono de huesos. Estaba vacío, y eso decepcionó y alivió a Malekith en igual medida. La tarima estaba rodeada por las únicas criaturas vivas que había en Nagasizar, sus discípulos, los nigromantes que habían acudido allí en un ataque de locura, que estaban pronunciando plegarias y realizando ofrendas a la encarnación de la no muerte. Malekith percibía la energía de Nagas palpitando como una sombra dentro de las sombras, como un murmullo en el límite de lo audible. He desencadenado una serie de sucesos que lo devolverán al mundo, confesó Teclis. Ya es demasiado tarde para impedir su reencarnación. Yo soy orgulloso, pero tu arrogancia deja en mal lugar la mía. Son unas fuerzas que no podemos controlar. Cuando quisiste desbaratar el vórtice y provocar la marea del caos, ¿te lo pensaste 2 veces? Le preguntó Teclis, de repente con la misma acritud que el rey brujo. Una acción tan descabellada que ahora tenemos que lidiar con sus consecuencias. No es el orgullo, sino la desesperación lo que me impulsa a tomar unas medidas tan extremas. Mis actos pasados no atenúan la locura de tus planes actuales. No permitiré que lo hagas. El salón comenzó a temblar de una manera apenas perceptible. Los vientos de la magia, tranquilos hasta entonces, comenzaron a remolinarse alrededor del trono.
Los acólitos dejaron escapar gritos ahogados de sorpresa y temor cuando los vientos oscuros provocaron el tabaleo de los dientes de las calaveras que conformaban el trono. El escalofriante eco del coro de dentaduras resonó por el inmenso salón. «Demasiado tarde», susurró Teclis. El negro horno del alma de Nagas estaba acumulando poder. En las paredes se prendieron 1 millar de antorchas que habían estado apagadas hasta entonces, y las llamas añadieron otra capa de horror a la escena. Hasta el último centímetro de las superficies del salón estaba cubierto de runas y de jeroglíficos que ahora danzaban con vida propia con la luz titilante del fuego, se fundían y se transformaban para canalizar los vientos de la magia hacia el trono. El estrépito crecía por momentos. «Lo tengo todo controlado», dijo Teclis para intentar tranquilizar a Malekith. «Me he asegurado de que el gran ritual de resurrección no se complete. Nagas regresará con la fuerza suficiente para frustrar los planes del caos durante algún tiempo, pero no tanta como para impedir que deshagamos lo que hemos hecho». Malekith creyó ver en el trono una aparición, espectral pero aterradora, enfundada en una armadura y cubierta con una capucha. Tenía una garra en lugar de mano aferrada al brazo del sillón, mientras que con la otra sujetaba un báculo de hierro negro con sigilos nejecarianos grabados. El gran nigromante alzó la cabeza y dejó a la vista la calavera que tenía por rostro, con unos llameantes ojos de luz de disformidad. A pesar de que Malekith y Teclis se ocultaron mediante los conjuros de encubrimiento y oscuridad que pudieron realizar, el rey brujo tuvo la certeza de que aquellos ojos fijaban brevemente su pálida luz verde en él, y lo veían. No había vida en ellos, ninguna expresión reconocible. La aparición volvió a esfumarse rápidamente. Una súbita ráfaga de Shis barrió el salón. La magia de la muerte apagó todas las llamas y tiró al suelo a los acólitos. En la estancia no había nada más, al menos nada tangible, pero Malekith percibió unas pulsaciones en la cabeza, como las vibraciones de una voz grave dentro de su cerebro que le hablaba en una lengua humana que llevaba muerta fuera de aquellas paredes mucho tiempo. Sin embargo, el rey brujo comprendió su significado. Yo regreso. Los espíritus de Teclis y de Malekith huyeron de allí sin intercambiar un pensamiento ni una palabra. Eres idiota, Teclis, espetó Malekith, consciente del Shis que estaba acumulándose en el vórtice de Ulthuan. El paso se sumió en tinieblas cuando las nubes de energía de muerte pura ocultaron la nube del caos. Malekith, con la piel de hierro bullendo con la energía de la no vida, se subió a la silla trono de su dragona. Tu intromisión acabará destruyéndonos. El rey brujo también estaba demasiado exhausto tras su duelo con Nistrana y la apertura de la gran sima para contrarrestar la creciente acumulación de poder nigromántico. De la misma manera que la doncella y sus aliados no podían hacer nada para evitar el influjo de Shis, se percibían la catástrofe que estaba a punto de sobrevenirles. Serafón también notaba que pasaba algo raro y comenzó a resoplar y a gemir de inquietud de una manera que Malekith no había visto nunca. El rey brujo asió las cadenas de las riendas y la obligó a remontar el vuelo hacia las nubes de tormenta de no muerte que estaban apiñándose en el cielo. A medida que ascendía, crecía el asombro de Malekith ante la magnitud del encantamiento que se estaba produciendo. La corona de hierro que le ceñía la cabeza más bien le parecía de hielo, mientras el viento de Shis barría Ulthuan, el mundo entero, transformando y materializando con un único fin, sometido por una voluntad indómita. Precisamente, el poder de la corona de hierro levantó inesperadamente el ánimo de Malekith. El rey brujo, revitalizado por el incremento de la magia de la muerte, sentía que su esencia se estiraba hasta los límites de la carne y de mala gana escapaba del caparazón, prácticamente una muerte que había mantenido su espíritu confinado en el reino de los vivos durante 6 milenios. En ese instante,
Todos sus sentidos se concentraron en un punto del que lo separaba medio mundo, situado en las emponzoñadas tierras oscurecidas por la sombra de las monumentales montañas de los enanos. El Sis estaba asolando la región, vomitando sus energías de resurrección por todo el mundo. Nagas había regresado al mundo de los mortales y ahora, como Malekith había temido, de nuevo se proponía llevar a cabo la gran resurrección. El rey brujo se encontró atrapado en los límites de increíblemente poderoso conjuro y puso toda su fuerza de voluntad en mantenerse a horcajadas en el trono de Serafón, mucho más abajo. Se concentró en la llameante figura de su cuerpo, mientras su espíritu se rebelaba contra la turbulencia corriente de la brujería del gran nigromante y trataba de regresar a través de la tormenta, como un halcón atrapado en un tornado. Malekith, sacando fuerzas de donde no las tenía para emplearlas en su empeño, consiguió aferrarse de nuevo a su cuerpo y volver a introducir su esencia en el marchito caparazón. El dolor abrasador del fuego, el tormento de la maldición de Asurian, fue el mejor recibimiento que le habían dispensado nunca. Tanta era su dicha y tan revitalizante le resultaba haber sido capaz de aferrarse a la existencia mortal después de haber esquivado la muerte, de haber estado al borde de la desaparición, a punto de caer al oscuro abismo del eterno Mirai, que Malekith lloró lágrimas de fuego. El dolor era la vida, el tormento era la constatación de que aún podía colmar sus ambiciones. Una sensación de éxtasis se apoderó de él y comenzó a reír entre jadeos mientras la tormenta nigromántica rugía a su alrededor. La maldición de Nagas, de la gran resurrección, el conjuro más poderoso que había visto jamás el mundo, se inició con un solitario rayo de pálida luz verde que cayó sobre la ladera de la montaña y alcanzó a una cazadora craciana. La guerrera muerta, mutilada de un brazo, se puso de pie a duras penas con la capa de piel de león manchada de sangre y un brillo de luz espectral en los ojos. Enfiló con pasos torpes hacia los Nagarothi más cercanos, a quienes la tormenta que se había desatado había dejado perplejos. Otro rayo impactó contra el cadáver de un miembro de la Guardia Negra y recorrió chispeando su armadura plateada. El soldado se levantó, con la alabarda firmemente sujeta en las manos muertas, y se le escaparon más vísceras por el tajo del hacha que tenía en el vientre. ¡No!, masculló Malekith cuando vio que los dos muertos se abalanzaban sobre los Nagarothi, que gritaron espantados antes de perecer. ¡No! ¡Así no! ¡Ahora no! Cayeron más rayos, uno detrás de otro, con una frecuencia cada vez mayor, hasta que la relumbrante energía inundó de luz el valle. Una miasma de no muerte surgió del suelo y comenzó a reanimar todo lo que tocaba. Figuras tambaleantes avanzaban por la neblina verde para hostigar a las compañías Druchi que habían interrumpido el contraataque. Malekith observó cómo el águila que él mismo había matado agitaba las alas destrozadas y emergía de un montón de ramas partidas. Su jinete, un príncipe Asur con el arco, surgió de la niebla y se subió a la criatura, y ambos remontaron el vuelo, unidos en la muerte como lo habían estado en la vida. El contraataque Nagarothi había avanzado por el paso, pasando por encima de miles de cadáveres, y ahora los muertos estaban regresando y atacando el contingente de Malekith por la retaguardia. Los regimientos Druchi se fragmentaron por el acoso de los muertos y la cohesión y la estrategia se fueron al garete. Malekith, fuera de sí, maldijo a Teclis y juró destripar al mago de Saferi en cuanto volviera a verlo, sin importarle las consecuencias. A pesar de la diatriba de Malekith, no todo estaba perdido. Los no muertos desgarraban y derribaban a sus guerreros, pero también atacaban a los Asur. El Bosque Blanco era un campo de batalla desde hacía un par de días, y antes los demonios habían masacrado en su suelo a miles de cracianos. Ahora el viento de la muerte insuflaba nuevo vigor a estos cuerpos putrefactos y huesos descarnados. Los muertos del Bosque Blanco se levantaban sustentados por la magia y caían sobre cracianos y doncellas de la guardia de Istrana, Aesanar y Druchi sin distinción.
Malekith sobrevoló a ras de suelo el campo de batalla buscando algún indicio de Istrana. Si bien el rey brujo había distorsionado a su antojo los vientos de la magia, había dejado sin resolver un asunto con la doncella de Aberlón. No había ni rastro de ella, ni místico ni material, y Malekith tuvo que tragarse su frustración. Istrana había escapado, sin duda con otros comandantes y magos. Su ejército luchaba contra los muertos del Bosque Blanco mientras se retiraba, pero los cadáveres reanimados de la reciente batalla los protegían de la persecución de los Druchi. Malekith se planteó la opción de ir tras ellos o de enviar a Imrik para que aniquilara a los Cracianos, pero la nueva amenaza de los no muertos le frenó el impulso. Tan cruentas habían sido la batalla y la invasión de los demonios que los no muertos superaban en número a su hueste, de modo que los dragones eran imprescindibles para proteger lo que quedaba de su ejército. De nada le serviría destruir la fuerza de Istrana si él se quedaba sin ejército para sacar provecho de la carnicería. Dedicó buena parte de la noche a combatir contra la marea de no muertos con Irizaín y Sezafón. Pasó por el acero mantícoras e hidras reanimadas y volvió a matar dragones que los proyectiles de las máquinas de guerra y la magia habían abatido el día anterior. Cuando entrada a la madrugada recobró todas sus fuerzas, Malekith aprovechó el pozo de magia que había abierto su enfrentamiento con Istrana y dejó que los vientos de la magia salieran de la sima que había rajado la ladera de la montaña. Una ráfaga de Giran puro limpió la contaminación de Sis, como si se tratara de la infección de una herida, y los últimos muertos animados regresaron a sus tumbas. Se vieron desplomarse cadáveres andantes por todo el Bosque Blanco. La luz de sus ojos se extinguió y las armas y los escudos cayeron de sus manos. Los Druchi deambularon por el desolador campo de batalla en un estado deplorable, sin ánimo para luchar ni perseguir al enemigo, y sus voces se alzaron para alabar a su rey y a los dioses y diosas del inframundo. Malekith había hecho todo lo que estaba en su mano y guió a Serafón para regresar a su pabellón de campaña. Tras despedirse de la dragona, transmitió una última orden a los miembros de la Guardia Negra que custodiaban su tienda. Nadie debía molestarlo. En cuanto los centinelas no pudieron verlo, el rey brujo se dejó caer, vencido por el esfuerzo de la jornada. Anduvo arrastrando los pies hasta su trono de hierro y se desplomó en él, agotado física y mentalmente. El sueño no tardó en llegar, pero acompañado de una pesadilla de muerte. Los sueños de Malekith estaban poblados de visiones del gran ritual de Nagash y de muertos que se levantaban de fosas antiquísimas o abrían las tapas de piedra de sus sepulcros. En los desiertos del norte que colindaba con el imperio de los humanos, los cadáveres de miles de bárbaros muertos regresaron a la vida, emergieron de sus rudimentarios túmulos y atacaron salvajemente a sus descendientes. Ejércitos exterminados por el caos y expediciones de caballeros de batallas libradas en un pasado remoto volvieron a enfrentarse en una guerra de pillaje y venganza. Por todo el reino de los enanos, runas y sellos destinados a impedir la incursión de la magia se derritieron y ardieron, y los espíritus atormentados que gemían y aullaban en las cámaras y salones de sus ciudades en las montañas quedaron libres. El poder del gran nigromante arrasó los jardines de Mor, el guardián humano de los muertos, y los rituales de los sacerdotes no detuvieron efecto contra la brujería del primer nigromante. Los cuerpos de burgueses y nobles salieron de sus lujosos mausoleos, mientras que en los cementerios de los pobres, situados en el exterior de las ciudades, generaciones de muertos resucitaron y atacaron a los ciudadanos que aún dormían profundamente. Al cabo, la oscuridad se volvió impenetrable y Malekith dejó de soñar.